Entonces, buenas noches. Buenas noches. Es- este video, lo hacemos para la materia objeto y método de la gerencia social, con mis compañeras Nancy Torres, Mónica Lozada y quien les habla, Daniela Rubio. En este trabajo principalmente comenzamos hablando del papel de la gerencia social y por lo tanto de los gerentes sociales en la sociedad en general y después específicamente en el contexto del posacuerdo. Partimos diciendo que la gerencia social busca la construcción de espacios para la interacción social, que específicamente las organizaciones y las instituciones lo pueden tener o pueden tener a los gerentes sociales como actores sociales principales que logren el propósito de satisfacer y de cubrir todas las necesidades que las comunidades puedan tener y todos los problemas sociales que se puedan presentar. De igual manera, la gerencia social se forma como un medio por el cual las organizaciones actúan en estos espacios y pretenden generar un cambio social. Como gerentes sociales, nuestro objetivo es poder inferir y poder intervenir de manera activa en el planteamiento de estas políticas públicas sociales que se aplican de acuerdo a cada contexto y también ser partícipes pues, de la construcción de todas estas políticas. Es competencia de nosotros, los gerentes sociales, el generar herramientas y conocimientos que adhieran los valores sociales como valores fundamentales dentro de la sociedad y que se desarrolle una cultura de corresponsabilidad en el desarrollo social. Entonces, ¿a qué nos referimos con corresponsabilidad? Que tanto las instituciones gubernamentales como nosotros como actores sociales y las comunidades como beneficiarios de esta interacción, debemos ser responsables en la implementación y aparte debemos ser responsables en que se cumplan estos acuerdos y estas políticas. En concordancia con lo que manifiesta la compañera Daniela, para el desarrollo de los proyectos correspondientes con el acuerdo de paz, se establecieron los PDTs, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. En estos planes se plasman proyectos, programas que se deben desarrollar en un lapso aproximado de 10 años. Como decía Daniela, siendo nosotros los gerentes sociales responsables en gran parte de este buen término a que se lleven estos planes, pues nos pusimos en la tarea de revisar muchos de estos PDTs de los que ya se han construido en los 16 subregiones correspondientes y observamos que todos tienen mucha similitud. Encontramos que hay mucho tema que se relaciona con infraestructura, especialmente con educación, con alimentación y con convivencia específicamente, porque pues todos sabemos que el posacuerdo trae muchísimos muchísimos espacios donde se debe trabajar el tema de convivencia para poder volver a tener, digamos, que un desarrollo en estas regiones, para poder convivir todos los actores, para poder interactuar dentro de estos nuevos
dentro de estos nuevos espacios, independientemente del tipo de grupo o al tipo de organización a que se haya pertenecido, pues se debe trabajar en comunión, se debe buscar la convivencia, y dentro de eso encontramos que dentro de los 8 pilares que conforman los PDT, la convivencia tiene una relevancia, y es en donde entran a hacer algunos enfoques sobre proyectos que tienen que ver con infancia. Hacia allá dirigimos nuestro trabajo, y vimos que los niños que fueron víctimas del conflicto, y hablamos de niños desde su nacimiento hasta que llegan a la mayoría de edad en Colombia, debieron pasar por diferentes circunstancias, y a ellos se les involucra en diferentes programas. ¿Qué hay que hacer? Desde el ICBF, pues, que es la entidad del organismo encargado de hacer las políticas, los lineamientos y las directrices al respecto de la atención integral de estos niños afectados, nosotros como gerentes sociales debemos involucrarnos, y nosotros somos los responsables en cierta medida de la debida dirección y de la debida búsqueda de las herramientas para que se implementen y lleguen a feliz término todos estos proyectos. Entonces, tuvimos en cuenta ese ítem porque desde la infancia creo que se ve el futuro de este país. Para nosotros resultó imperativo que fueran los niños el eje de nuestra investigación y de nuestra labor, para ver desde dónde se apoya y se aplica la gerencia social en este tema de posacuerdo. Bueno, de acuerdo a lo que mis compañeras han expresado anteriormente, lo que dice mi compañera Nancy, nos enfocamos básicamente en las políticas, en una de las políticas que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que va enfocado a la defensa de los derechos en el marco de los restablecimientos de derechos de los niños que han sido víctimas del conflicto. Importante para ello, se implementó desde el instituto la unidad de atención y reparación integral a las víctimas, donde encontramos pues varias situaciones. En estos programas pueden estar vinculados los niños que han sido víctimas de minas antipersona, niños que han quedado huérfanos a causa de este conflicto, y los niños que son desvinculados de algún grupo insurgente. Para ello, de acuerdo al lineamiento que se maneja en el instituto, que es el lineamiento de atención y acompañamiento psicosocial para el restablecimiento de derechos de estos niños víctimas, se ve encaminado este lineamiento con atención en las siguientes modalidades, que los podemos encontrar en 4 modalidades. Una de ellas son los hogares gestores, que en esta se brinda atención a los niños y adolescentes de 0 a 18 años con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, víctimas del conflicto, y se brinda un apoyo y fortalecimiento a sus familias. Estos niños no quedan a cargo del ICBF, siguen a cargo de sus familias, y nosotros desde el instituto se verificó que estas familias hacen el proceso con los psicosociales del ICBF, y los niños quedan a cargo de las familias. Las otras 3 modalidades, los niños sí hacen parte de un proceso activo del bienestar familiar, son niños que son acogidos en estos hogares por el instituto, como son los hogares sustitutos. En esos hogares sustitutos se brinda atención a niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, y también podemos atender a mayores de 15 años y menores de 18 con permanencia inferior a 1 mes en los grupos armados. También en esta modalidad de hogar sustituto se atienden a niñas, madres lactantes o gestantes, o niñas también que tengan niños menores de 5 años. Son acogidos en estos hogares sustitutos. Hay otra que se llama casa acogida,
que brinda atención a adolescentes entre 15 y 18 años sin discapacidad o enfermedad de cuidado especial. Allí también se puede atender adolescentes, con permanencia superior a un mes en el grupo armado. La mayoría de la población que se atiende allí son niños víctimas de minas antipersonas, niñas que han sido abusadas sexualmente, que han sido víctimas de desplazamientos o desvinculados de algún grupo insurgente. Por último, encontramos en este proyecto las casas de protección. Allí encontramos niños mayores de 15 años que no tienen ninguna discapacidad o enfermedad de cuidado especial, o adolescentes que no requieren tratamiento de consumo de drogas. Allí la mayoría de población son niños desvinculados insurgentes y que corren riesgo de ser nuevamente reclutados. La idea que pues nosotras tuvimos de este planteamiento y pues que nos vinculamos con el tema de la primera infancia, como lo decía mi compañera Nancy, la infancia pues es obviamente como el pilar de la sociedad. Entonces desde allí es donde empieza como todo nuestro proceso de formación y demás. Entonces pues sí sería como la garantía que desde el ICBF con estos programas que se le brinda a esta población es muy importante, igual lo que decía mi compañera Daniela de la corresponsabilidad. Desde el instituto igual, no solamente esos programas los maneja solamente el instituto, es importante también saber que hay una corresponsabilidad de los entes de salud, del ente de educación, que van enmarcados dentro del sistema de bienestar para poder hacer un enlace y poder brindar una mayor atención a todos estos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto. Igual la corresponsabilidad que va enmarcada allí, pues es de tres entes, ¿no? El Estado, la familia y la sociedad, brindando la atención y cuidado a todos estos niños. Me fui. Desde el ámbito de la gerencia social, es importante la gestión que realizan estas entidades o estas organizaciones en el marco de la implementación de los acuerdos pactados. A partir de ello, es relevante el rol de nosotros como gerentes sociales, dado que se deben garantizar, uno, los recursos para la adecuación de las instituciones donde se prestan obviamente los servicios y la atención pertinente a cada uno de los grupos focalizados que vamos a tener en alguno de los programas, o ya sean abuelos, niños, bueno, para este caso el tema de los niños y adolescentes, que pues esas instituciones cumplan con todas las adecuaciones para brindar la atención. Además, se debe promover el bienestar de cada uno de los entornos y generar sistemas de seguimiento continuo para identificar la calidad de la atención que se brinda y promover políticas de atención integral con una adecuada focalización para poder establecer que los recursos se ejecuten de la mejor manera. Entonces, esa es como la parte del tema de infancia que nos quisimos como enmarcar. Pues a grandes rasgos, ese fue nuestro trabajo. De pronto quedaron afuera algunas cosas, pero pues quisiéramos seguir como trabajando en el tema porque nos parece muy importante trabajar este tema de la infancia, como decía mi compañera Mónica, parándonos desde este contexto de posacuerdo, ¿sí? Y saber y, no sé, como empoderarnos también de ese rol de gerentes sociales y cómo podemos nosotros influir y actuar en esta población específicamente. ¿Listo, chicas?